Bueno, mientras estaba editando este vídeo debo deciros que resulta que Netanyahu ha dicho que que quiere destruir a los ayatollah. Entonces, bueno, esto que ha dicho Trump, pues en esencia ya no aplica, ¿no? Trump lo que llama la guerra de los 12 días y ahora va a ser la guerra de los, no sé, 21 años. ¿Quién carajo sabe? La verdad, qué desgracia. Una pena, pero bueno, eso es lo que hay. Netanyahu tiene sus razones para hacer lo que hace, con las cuales, pues evidentemente, Trump no está de acuerdo. Y Trump, pues está extremadamente decepcionado con Netanyahu porque lo destruyó por completo a los ayatollah. Porque, seamos honestos, una destrucción por completa de los ayatollah, pues ya hemos visto lo que pasó otras veces en Oriente Medio cuando quitamos a los dictadores que están en ese momento. Que tal vez no sea a lo mejor lo que hay con los dictadores, pero el resultado de después, pues puede terminar muchísimo peor para el país. Así que, bueno, todo lo que he dicho aquí en este vídeo, tened en cuenta de que ya no aplica, pero igualmente os dejo el vídeo para que os reáis un rato, porque a fin de cuentas, ¿quién se esperaba que un alto al fuego se iba a romper en menos de 24 horas? Es que es muy fuerte, la verdad. Maldito Netanyahu. ¡Tercera Guerra Mundial! ¡Trump está a punto de llegar a la Tercera Guerra Mundial! Políticos de izquierdas en Twitter publicando que habían dicho que Trump iba a provocar una guerra en menos de 6 meses. Insertar un sonido de pedo con mucho eco. Trump diciendo que ya hay un fin para la guerra de los 12 días, que es como se la conoce ahora mismo oficialmente. El comunista Bernie Sanders en Estados Unidos, en cuanto escuchó que Trump había bombardeado Irán: acabamos de bombardear Irán. Y mirad a Sanders. Oh, ¿cómo puede ser? Hemos bombardeado un país lleno de terroristas. ¿Cómo podemos ser tan inhumanos? Oh, Dios mío, qué desgracia. Oh, que va, ¿cómo puede ser? Que ya hemos quitado su poder nuclear a un país que lo usa de forma terrorista. Ay. Statement from Donald Trump, quote, "We have completed our very successful attack on the nuclear sites in Iran, etc." No es verdad. No es verdad. ¿Cómo puede ser? Ahí están todos mis descerebrados aplaudiéndome. ¡Aplaudid, descerebraditos! ¡No más guerra! ¡No más guerra! ¡Vamos a darle armas nucleares a un estado terrorista! ¡No más guerra! ¡Pero vamos a darle bombas nucleares a los más extremadamente extremos de todo Oriente Medio! ¡Sí! ¡Sí, señor! Patéticos, de verdad. Is this news that I've just heard the second alarming that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. Inconstitucional. Como todos sabéis. The only entity that can take this country to war is the US. En fin, es muy gracioso, de verdad, teniendo en cuenta que Obama hizo esto como 536 veces durante todo su mandato, y los zurdos en ningún momento se pusieron a decir que Obama era tan malo y qué malo que es Obama. De verdad, lo de los zurdos es una constante y absoluta contradicción una detrás de otra, y me da un asco que no os hacéis una idea, porque verdad, los tipos nunca dijeron nada al respecto de todas las operaciones militares que hizo Obama en Oriente Medio, bombardeando aquí y allá como le dio la maldita gana. La más famosa y que más ha quedado para la historia es cuando invadió Pakistán para acabar con la vida de Osama Bin Laden sin informar lo más mínimo al gobierno de Pakistán, porque probablemente estaban un poquito compinchados con Osama Bin Laden. Pero ahí no ves a los turcos diciendo ¡ay, no más guerra! ¡Ay, no! Cuando bombardeó todo Afganistán, Siria, Yemen, etc, eso da igual, me importa. Obama es bueno porque es negro, Trump es malo porque es blanco. También es muy gracioso como los zurdos se la pasan todo el día hablando de que los que no están a favor de ellos son cis, pero ellos son los primeros que quieren acabar con los judíos, que es muy loco el asunto. Y también son los primeros en apoyar a estados conocidos por sus múltiples acciones terroristas, como son Irán. Ay, pero eso no, vamos a darle a Irán un montón de bombas nucleares para que destruyan a los judíos, ¡claro que sí! De verdad, esta gente no conoce la vergüenza, te lo juro. El vídeo de hoy te voy a contar rápidamente cómo es y por qué exactamente Israel ha estado bombardeando Irán, un resumen para ti y para toda la familia, por qué razón Trump ha exterminado los sitios de procesamiento nuclear de Irán, y cómo comienza también la historia nuclear de Irán, que es muy graciosa, por cierto. Prepárate porque vas a ver todo y te vas a enterar de todo en el vídeo de hoy. Pero antes de comenzar, debes de que las suscripciones están totalmente cerradas. Solo los veteranos del canal, la gente con más de 180 IQ puede estar suscrita. Todos los demás son tontos. Y así, comencemos con el vídeo de hoy. Dallas Review Mini. Bien, antes de nada, Irán. ¿Qué es Irán? Pues ¿a dónde Irán? En fin, Irán es un estado del tipo más extremo posible. Probablemente habéis oído hablar de los Sui Aham Aham Cidas Bomba.
Bueno, pues muchos de estos salen de Irán, un país que pues en sí mismo está gobernado por estos mismos principios y que se dedican a hacer, digamos, cosas no muy buenas. Pues bien, llevamos tiempo sin saber de ellos, pero cuando recientemente Israel fue atacado por Hamas, que son la organización terrorista de Gaza, en la cual hicieron el exterminio ese bestial en el que acabaron con la vida de 1400 personas, muchos de ellos extranjeros que estaban solo asistiendo a un festival de música, de la cual se hizo muy conocida aquella chica alemana que estuvo desaparecida de todos lados y la gente la estaba buscando porque a ver si estaba viva todavía. Evidentemente no estaba viva porque todo el mundo la había visto en la furgoneta, que estaba totalmente sin vida. Pues en ese momento los zurdos se quedaron todos calladitos. Ahora, cuando Israel comenzó a bombardear todos los sitios donde estaban los jefes de Hamas, que por cierto, según Israel ya están totalmente exterminados, pues ahí los zurdos se pusieron a poner el grito en el cielo. De hecho, la payasa de la Greta Thunberg se puso a ir a Gaza en ese barquito de los huevos para decir: ¡ay, vamos a repartir ayuda humanitaria! Y es como, payasa de Greta Thunberg, gas, de verdad, qué asco me da esta tipa, es que me parece insoportable. Pues esta señora se puso a ir en un barquito velero, porque claro, todo tiene que ser muy eco-friendly, a fingir que estaba repartiendo ayuda humanitaria. Es como, con mucho en ese barquito que cabrán, no creo ni que quepa ni una sola tonelada de comida. ¿Y eso para qué da? ¿Para alimentar a lo mejor a 2 familias un par de semanas? Como mucho, siendo optimistas. Pero bueno, básicamente eso, cuando Israel respondió a los ataques totalmente sin provocación por parte de Hamas, donde acabaron más que con israelíes, con turistas, pues todos los zurdos se dedicaron a poner el grito en el cielo y inventar estadísticas del culo que se las sacaron diciendo que ¡ay, Israel ha acabado con no sé cuántos niños! Además que siempre se dedicaban a usar esta misma cifra, y con cifras me refiero a niños. No son ni siquiera mínimamente inteligentes para agarrar y decir cifras que tengan algún tipo de sentido. Se ponían a inventarse que Israel había acabado con 40.000 niños, con 50.000 niños, y es como, ya, ¿y dónde los has contado exactamente? ¿De dónde sacas estas cifras? Del culo moreno, básicamente, de ningún lado. Muchos de estos zurdos, de hecho, cuando ocurrieron estos ataques de Hamas hace un par de años, se pusieron incluso a decir viva Palestina y un montón de barbaridades, únicamente porque se alegraban de que Hamas había atacado a Israel, porque, de verdad, mientras te llaman a ti sí, ellos son los únicos que de verdad se parecen más al Tercer Reich, que es lo más absurdo del asunto. Y cuando Israel estaba básicamente ganando la guerra por completo, porque estos especímenes de Hamas, pues el tipo de material militar que tenían era mucho más rudimentario que el que tiene Israel, que es mucho más de alta tecnología, pues ahí veis a todos los zurdos en todos los países del primer mundo diciendo ¡ay, liberen a Palestina! Y un montón de payasadas sin ningún tipo de sentido. Y si te quieres enterar de toda esta historia al completo, de principio a fin, te recomiendo ver el vídeo que tengo en el canal hablando acerca justamente de este tema y de cómo comenzó todo el conflicto exactamente. Pero para hacerte la historia corta, en resumen, aunque Israel pueda no tener del todo la razón, lo cierto es que Palestina no tiene para nada la razón. Pero entonces, ¿por qué carajo los zurdos se dedican a apoyar constantemente a los que van en contra de Israel? Pues básicamente porque Israel es aliado de los conocidos partidos de derechas en general del primer mundo, mientras que por alguna razón los zurdos siempre están, por alguna razón inexplicable, apoyando a los yihadistas, por alguna razón que no termino de explicarme por qué. Supongo que es para ir en contra de la derecha del primer mundo, que es como, si la derecha del primer mundo está en contra de los yihadistas, entonces yo estoy a favor de los yihadistas. No sé, no tiene mucho sentido, la verdad. También puede ser que a lo mejor, como muchos de los inmigrantes de países occidentales suelen ser habitualmente musulmanes, pero que musulmán no significa automáticamente que seas yihadista, pues de alguna forma estos zurdos patéticos se ponen a decir como, ¡ay, yo estoy a favor de los musulmanes y los de derecha están en contra de los musulmanes, con lo cual yo me pongo a favor de los musulmanes! A pesar que van totalmente en contra de sus creencias, porque de hecho los zurdos son súper pro LGTB, pro trans y todas estas cosas, mientras que los yihadistas pues son todo lo contrario. Tú vas a Palestina y dices que eres gay y te aseguro que te cuelgan del puente. De hecho, ya han existido muchas situaciones así en países como por ejemplo Irán, donde de hecho cuelgan o lapidan a la gente de estos colectivos. Pero por alguna razón inexplicable, los zurdos se dedican a ponerse a favor de esta gente porque piensan, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, a pesar de que no tengan nada en común contigo. Así de patéticos son. Explicado esto, ¿cómo comienza exactamente el conflicto entre Israel e Irán? Pues básicamente cuando Israel se dedica a bombardear a Hamas, que al mismo tiempo tiene aliados, por supuesto, en Irán, o bueno, tenía, porque ya Hamas es como que no existe prácticamente, ya que Israel los ha bombardeado hasta el fin, pues Irán, por supuesto, no le gusta para nada Israel. De hecho, preferiría 1000 millones de veces Irán que Israel desapareciera por completo y toda esa zona perteneciera a ellos, bien fuera de forma directa expandiendo su territorio o implementando ahí algún tipo de estado marioneta en el cual gobernaría Irán de alguna manera, teniendo a Palestina como títere. Sea como sea, Irán desde el primer momento estaba amenazando la existencia de Israel. Pero a pesar de que Irán amenaza la existencia de Israel, lo cierto es que los países no están exactamente al lado. Entonces, ¿cómo iba a ocurrir esto? Pues básicamente con misiles, que es lo que ha estado sucediendo estas últimas 2 semanas, en las cuales Irán se ha dedicado a bombardear a Israel sin fin. De estos misiles, muchos de ellos Israel los ha conseguido interceptar con su domo de hierro.
hierro, pero en estos días hemos visto que Israel se ha quedado bastante corto en cuanto a existencias de antimisiles, y algunos de estos misiles han conseguido impactar contra Israel. Como son misiles, comillas, normales, pues comillas, no pasa nada. Pero imagínate que estos misiles hubiesen sido bombas nucleares. Pues da igual que impacte solo uno, porque basta que impacte uno solo, que a lo mejor te quitas del medio a 2 millones de israelíes. El resto de enemigos de Israel que amenazan directamente su existencia no tienen misiles nucleares, pero Irán, al parecer, estaba muy cerquita de poder desarrollar. ¿Y qué sucede con las bombas nucleares? Bueno, como probablemente sabrás, a finales de la Segunda Guerra Mundial, que se hizo este invento, las bombas nucleares han sido probablemente el arma de destrucción masiva más gorda del planeta. Son prácticamente imparables, incluso aunque logres impedir que toquen el suelo. De hecho, nunca tocan el suelo, ¿vale? Se detonan a unas cuantas metros del suelo, bastantes cientos de metros del suelo. Eliminan ciudades enteras, como ya vimos que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, que son las dos únicas bombas nucleares que sabemos que han impactado contra población civil. Barrieron por completo la ciudad y a un montón de personas en un área de bastantes kilómetros perdieron por completo la vida, y otros perdieron la vida con el tiempo. Entonces, para un estado tan pequeño como es Israel, el recibir un montón de ataques de bombas nucleares significa su completo exterminio en cuestión de segundos. E incluso aunque logras separar gran parte de estas bombas nucleares, basta que pase una sola para eliminar enteras poblaciones civiles, en lugar de un solo edificio, que no es poco, pero ya me entendéis, no es lo mismo un edificio que una ciudad entera. Pero ¿qué sucede con Irán y su programa nuclear? Bueno, Irán lleva intentando desarrollar su programa nuclear desde, se sospecha, los 80 o los 90, y nunca lo han conseguido. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, hay una cosa de la que muchos científicos no les gusta mucho hablar, y os voy a presentar lo que se llama un mapamundi por IQ. Esto que estáis viendo detrás mío es un mapamundi del IQ, o sea, el coeficiente intelectual medio de la población del planeta, que va de una media de menos de 65, para que os hagáis una idea, por debajo de 70 se considera que tienes algún tipo de problemilla de atrasos en el cerebro, y de más de 105. Pues bien, quiero que observéis y os fijéis bien en estos datos, porque a muchos científicos esto es un tema que les molesta hablar, porque es como, ¡ay, cómo vas a decir eso! ¡Ay, que es muy políticamente incorrecto! Una puntualización muy importante acerca del mapamundi del coeficiente intelectual es que esto no significa que todo el mundo en una zona sea estúpida. Es decir, a pesar de que veas que, por ejemplo, aquí la media de IQ está por debajo de 65, eso no significa que no pueda haber ahí alguna que otra persona que a lo mejor tiene más IQ que tú. Lo mismo en Alemania, el IQ está por encima de 100, la media, pero eso no significa que no te puedas encontrar a más de un alemán que sea profundamente estúpido. Entonces, tengamos en cuenta que esto no es una generalización, sino que es la media y son datos reales y comprobables. Entonces, cuando hablamos de que cuando los europeos llegaron a África y los africanos no habían inventado la silla, y con africanos hablamos de subsaharianos, que podéis ver aquí la diferencia de IQ entre por encima del Sáhara y por debajo del Sáhara, esto tiene una razón biológica y consistente con los datos que tenemos actualmente. La razón de por qué la mayoría de países de África son pobres no es porque les falta dinero para desarrollarse, es porque si la media de IQ de la población no alcanza lo suficiente para valorar ciertos rasgos inherentes del ser humano, siempre van a conservar el mismo tipo de cultura sobre el tiempo. Por eso, cuando los europeos ya están inventando los viajes en barco y habían descubierto la pólvora en Asia, muchos actuales países subsaharianos todavía estaban que ni siquiera habían inventado la silla. O también eso explica por qué en América, antes de la llegada de los europeos, solo utilizaban la rueda para juguetes de niños, pero no utilizaban la rueda para cosas realmente importantes que hubiesen beneficiado su cultura y su agricultura, como por ejemplo carretillas. No la usaban, por una razón muy importante, que es el coeficiente intelectual. Si tú eres tonto, no puedes usar las cosas a tu beneficio. Y esto es algo que, a pesar de que algún miembro de la familia pueda salir con un IQ superior al resto, el hecho de que el resto sean más tontos que ese miembro terminarán marginándole y no valorando su inteligencia, porque el resto son estúpidos. Probablemente te habrás dado cuenta de que si no eres una persona estúpida y estás suscrito a este canal, muchos de las personas que te rodean parecen estúpidos. Y no es que lo parezcan, es que lo son. Eres más listo que ellos y probablemente te discriminen o incluso hasta te hagan bullying en la escuela o en la universidad, donde carajo sea, porque te consideran una amenaza, ya que te ven más inteligente que ellos. En lugar de valorar la inteligencia, valoran la estupidez y la gente sometida y corderita como ellos. Se cree que es posible que los europeos consiguieran más IQ porque en la zona más norte del planeta tenían más problemas para poder conseguir su alimento y poder subsistir por el frío que había en las zonas del norte del planeta, mientras que en África las cosas eran mucho más fáciles para conseguir siempre la comida que necesitaban sin el menor problema. Pero hay muchas otras razones que puedan ser al respecto. La cuestión, ¿qué sucede en Irán exactamente? Pues como veis, en Irán la media de IQ es de 80, y para hacer algo tan extenso como es un programa nuclear, no te vale cualquier empleado de voy a echar un currículum y a ver quién me sale. No te vale nada de eso. Tienes que conseguir la gente con el IQ
más alto del mundo. De hecho, un físico o un químico con un IQ inferior a 135 o 140 probablemente no te valga de absolutamente nada, porque son áreas de la ciencia que si no estás con un individuo que es extremadamente listo y extremadamente lógico, no va a ser capaz jamás en la maldita vida de llevar a cabo algo tan exageradamente complejo y loco como es un programa de enriquecimiento de uranio. Pero por supuesto que no tengas población así y que además no tengas una cultura de incitar a la gente a buscar el ser más inteligente, que esto es lo que ocurre cuando tienes una población que en general no es muy lista, esto no implica que los líderes de ese país no quieran conseguir bombas nucleares, porque ya sabéis, yo líder fuerte, yo querer bomba grande, en esencia. Entonces Irán lleva probablemente desde los 80 a los 90 tratando de hacerse con sus propias bombas nucleares, cosa que nunca ha conseguido porque siempre ha estado enemistado con todos los países que sí tenían bombas nucleares, y por esos países que sí tenían bombas nucleares no querían que Irán tuviese sus propias bombas nucleares. Es evidente, ¿no? No quieres que tu enemigo obtenga ese poder. Pues ahora os voy a explicar una historia muy graciosa, y es que resulta que la CIA en los años 90 llevó a cabo un programa que se llamaba Operación Merlín, como el del Rey Arturo. Sí, tal cual ese mismo. Pues atentos que esto es muy gracioso y es una historia totalmente real. Resulta que un grupo de agentes de la CIA desarrolló un programa ultra mega secreto por la época en la que Clinton estaba gobernando, en el que pretenderían impedir los planes de hacerse con bombas nucleares para Irán. Atentos a cuál era el plan, dándoles planos e instrucciones de cómo construir una bomba nuclear de forma errónea. Es decir, les darían unos planes con los cuales les obligarían a hacer unos cálculos y unos procedimientos químicos que les terminarían haciendo perder muchísimo tiempo y al final no descubrirían absolutamente nada. Pues bien, una pequeña curiosidad al respecto de esto, más que curiosidad, cosa muy fuerte, es que resulta que la CIA, para vender estos planes a Irán, no podían hacerlo ellos mismos. No podían decirles, toma, aquí tienes unos planes para poder hacer bombas nucleares, porque Irán obviamente sospecharía y diría, ¿por qué mi enemigo me quiere vender bombas nucleares? No tiene ningún tipo de sentido. Pues lo que hicieron los de la CIA fue contratar a un científico de la caída Unión Soviética para que él le vendiera estos planos falsos a los científicos de Irán. Pero ¿dónde estuvo la parte graciosa? Pues resulta que este científico ruso, cuando estaba revisando los documentos que le habían dado para vendérselo a Irán, evidentemente él, sin saber absolutamente nada de que esto era un plan de la CIA, porque este ciudadano ruso no está informado al respecto de estos planes de la CIA de engañar a los iraníes, mientras el tío estaba en su viaje hacia Irán, se puso a revisar los documentos y se dio cuenta de que tenía un montón de números mal escritos, y el tío con un par de huevos se puso a corregirlos y los puso bien, y al final le entregó a Irán los documentos corregidos y correctos para poder fabricar bombas atómicas. Es que de verdad es muy fuerte, es muy bueno. Y todo esto lo sabemos por este señor de aquí, cuyo nombre es Jeffrey Sterling, y le condenaron en 2015 a 3 años y medio de prisión por revelar los planes, que eran ultra secretos, de la CIA para engañar a Irán con planos nucleares falsos. Es que es muy bueno, de verdad, es que te cuentas esta historia y te parece que es mentira, pero no, es que es real. Total, que aunque no se puede confirmar al 100%, es probable que Estados Unidos al final terminase ayudando a Irán a conseguir estos planos nucleares. Es demasiado bueno, de verdad. Pero bueno, la gracia es como que en Irán la media de IQ es bastante baja y la población no está muy como por la labor de glorificar a científicos, ni mucho menos, pues se cree que todavía Irán no tenía ni siquiera su primera bomba nuclear, porque si la tuviera muy probablemente ya estaría bombardeando Israel. Por cierto, un dato muy gracioso sobre este tipo, ¿sabéis este típico chiste de ¿es porque soy negro? Pues literalmente el tipo se puso a decir que habían cargado contra él porque le hizo una denuncia a la CIA por discriminación hacia los negros. O sea, es muy bueno. Revelas un secreto ultra mega alto secreto de estado y cuando te condenan a la cárcel dices, es porque soy negro. Es que te lo juro, lo cuentas y parece un chiste, pero es que es real. De verdad, es demasiado bueno, es demasiado, lo voy a encontrar. 12 segundos después. Mira, aquí lo tenéis, es que es muy gracioso, de verdad. El tío es un sinvergüenza también, dice. Sterling dijo que había sido perseguido y castigado porque puso una demanda contra la discriminación hacia los negros contra la CIA. Es que es muy bueno, de verdad. Es demasiado gracioso. En fin, que a pesar de haberle dado los planos con los que fabricarlo, las instrucciones del IKEA para montar el mueble de la bomba atómica, el siguiente mueble del IKEA, una bomba atómica, pues los iraníes han sido incapaces hasta el día de hoy, 30 años después de que le dieran los planos, todavía son incapaces de montar una sola bomba atómica. Pero parece que estaban muy cerquitas, como ya casi termino, ya casi, un poquito más, y nunca termina. Así que bueno, ¿qué sucede? Que Israel se dio cuenta de esto y le dijo a Irán,
no, amigo mío, te voy a bombardear. Y básicamente les bombardearon un montón de zonas diferentes con las que estaban enriqueciendo uranio, que para que os hagáis una idea, en 2023 ya se estuvo inspeccionando a Irán con algunos supervisores internacionales para ver si efectivamente estaban enriqueciendo el uranio para centrales nucleares o si lo estaban enriqueciendo para bombas atómicas, y no permitieron a estos supervisores internacionales entrar en un montonazo de sitios y les dieron lo que ellos pensaban que iba a engañar a estos supervisores y no engañaron a nadie básicamente. Y bueno, en esencia se expuso que los tipos estaban clarísimamente montando ahí un arsenal nuclear. Así que hicieron los de Israel, que básicamente se lo estaban esperando, pues bombardearon un montón de sitios y en respuesta Irán se pusieron a bombardear a Israel. Israel efectivamente tiene bombas nucleares, solo que es un secreto que no se sabe, que en teoría no tienen, pero efectivamente lo tienen, y el utilizarlas digamos que es como medida de última necesidad, porque utilizar de nuevo otra vez una bomba nuclear después de Hiroshima y Nagasaki, que han pasado casi 100 años de ese momento, se dice pronto, pero no veas, 80 años de aquellos bombardeos, pues sentaría un curioso precedente de que después de tantísimo tiempo se empiecen a usar bombas atómicas otra vez. Y las de Hiroshima y Nagasaki fueron las bombas atómicas más pequeñas que existen a día de hoy. A día de hoy no hay una sola bomba atómica del tamaño tan pequeño que tenían esas dos. Estamos hablando de que las bombas atómicas de a día de hoy son 100.000 veces más grandes, o más bien más poderosas de las que eran esas. Entonces imaginaos que empiezan a tirar bombas atómicas todo el mundo. Bueno, la que se puede montar. Por eso incluso aunque tal vez algún líder se vuelva loco y diga, ay, que tienen un montón de bombas atómicas y lo que sea, los militares que están al cargo de lanzar las bombas atómicas, lo mismo no les apetece mucho lanzarlas. Y si las lanzan, definitivamente tal vez se lo pensarían dos veces en lanzarla contra población civil, teniendo en cuenta que es probable que luego respondan también con bombas atómicas y acaben contigo y con todos sus seres queridos con esas bombas atómicas también. Por esa razón, desde la Segunda Guerra Mundial llevan sin utilizarse las bombas atómicas, porque a pesar de que ahora mucha gente las tiene, saben bien cuál es el poder de esas bombas atómicas, y precisamente porque lo saben y saben que el enemigo también las tiene, pues es mejor no utilizarlas por si acaso. Por ejemplo, Rusia tiene un montón de ellas, y a pesar de que claramente están perdiendo muchísimo la guerra con Ucrania, y podrían ganarla perfectamente si lanzaran unas cuantas bombas atómicas aquí y allá, que tienen de sobras para utilizar, pero no las están utilizando a pesar de perder la guerra, porque saben que eso probablemente significaría también que bombardearan Rusia con bombas atómicas y todo se iría al carajo de forma más rápida que para qué, con lo cual es como que tienes el arma pero no tienes la opción de utilizarla porque todo el mundo también las tiene. En fin, durante estos días han estado llorando y lloriqueando un montón de zurdos en Twitter diciendo, ay, que si tercera guerra mundial y bla bla bla, tonterías, no va a ocurrir ninguna tercera guerra mundial y a muy poca gente le interesa una tercera guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial de hecho lo que hizo fue hacer que Estados Unidos se volviera extremadamente rico vendiéndole armas a todo el mundo, así fue como se convirtieron en potencia mundial, pero una guerra mundial a día de hoy, siendo la sociedad extremadamente económica que tenemos, la veo extremadamente poco probable. No imposible, pero la veo muy improbable. Fijaos por ejemplo en el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Teóricamente Rusia es aliada de China y teóricamente deberían estar los chinos ayudando a Rusia a conquistar a Ucrania, ¿no? Tan aliados que son, pero no, la verdad es como, sí, somos aliados, pero si te pasa algo, no. Así que no. Y a pesar de que sí le venden armas a uno, el otro vende armas a sus aliados y qué sé yo, esto y lo otro, al final de alguna forma se deja que la guerra se esté desarrollando ahí, pero se intenta como no hacer mucho movimiento porque en teoría no estamos también en guerra. En fin, hay que entender que la sociedad a día de hoy no tiene nada que ver con lo que era hace unos cuantos siglos o el siglo pasado, sin ir más lejos. A día de hoy la sociedad está extremadamente metida dentro de sus series, redes sociales, y la gente tiene otras cosas con las que divertirse y entretenerse. Y eso provoca, aunque os parezca mentira, que la población se vuelva más plácida, más calmada, sin necesidad de ir a la guerra. Hace 100 años, bueno, hace 100 años no, hace 40 años, la gente no tenía nada de esto. Como mucho tenían la televisión, pero no tenían nada con que activamente pasar el tiempo. A día de hoy las redes sociales ocupan la mayor parte del tiempo de la gente y por eso ahora mismo los militares pagan tantísimo dinero a la gente que quiere formar parte de los militares porque casi nadie quiere serlo ya a día de hoy. Todas estas tonterías de la gloria y la patria y no sé qué ya ni siquiera están bien vistas y la gente sabe que la guerra en general son cosas estúpidas en las que no vale la pena poner tu tiempo y hay muy poquitos individuos que de verdad les apetezca irse a matar con desconocidos a sitios de mierda solo porque un par de líderes quieren pelearse por vete tú a saber qué tontería. Por eso de hecho todos los bombardeos que hemos visto, ninguno de ellos, exceptuando por parte de Irán a Israel, ha sido a población civil. Y de hecho ahora que recientemente Estados Unidos mandó sus bombas antibúnker para destruir las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán, lo que ha hecho Irán ha sido responder no mandando barcos militares a las costas de Estados Unidos y lanzándole por ejemplo un misil a la ciudad de Los Ángeles, que técnicamente comillas lo podrían hacer comillas, aunque les costaría mucho, pero digamos podrían intentarlo de alguna manera. Lo que han hecho ha sido atacar las bases militares de Estados Unidos en Qatar y en otro país, que es más bien una pataleta estúpida de en plan de ay, me destruyes
los programas nucleares de que tengo hace 30 años? Pues te mando un par de misiles a tus bases nucleares para no quedar mal con los iraníes, que en esencia es lo que es, porque no han conseguido hacer absolutamente nada. De hecho, muchos de vosotros os olvidáis, pero en el año 2020 o finales de 2019, Trump ya metió un dron en el cual acabó con el jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, el tal general Soleimani. ¿Os acordáis de él? Un tipo que también los zurdos estuvieron poniéndose de foto de perfil en sus twitters, que de verdad me parece tan patético. Bueno, pues nunca nos explicó exactamente por qué lo hizo, pero dijo que era para evitar una guerra. Y Trump, con un par de huevos, con un ataque de dron, acabó con este tío en medio de Irán. O sea, se asudó por completo bombardear un puente en Irán para acabar con este tío por toda la carísima. ¿Y qué hizo Irán en ese momento? Pues atacó de nuevo unos cuantos misiles a unas cuantas bases de Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada, porque los interceptaron en principio, según sabemos. No existen imágenes de esto, solo existe lo que dice Estados Unidos y poco más, así que supongo que les tenemos que tomar la palabra de que sí, interceptaron los misiles y ya está. Y si les dieron, pues tampoco lo sabremos nunca. Lo que está claro es que Irán es un país extremadamente radical que no duda ni por un momento en lanzar misiles contra población civil. Si tuvieran bombas nucleares, definitivamente los mandarían contra la población civil de Israel y probablemente tratarían de borrar por completo Israel del mapa. Pero, por suerte, todavía no tienen bombas nucleares, con lo cual puedes irte olvidando de este asunto. Y Trump publicó lo siguiente en su Twitter de pataleta diciendo, digo Twitter de pataleta porque es su red social personal que hizo para él y por él, y dice: "Congratulations a todos, ha sido acordado entre Israel e Irán que habrá un completo y total alto al fuego en aproximadamente 6 horas desde ahora, cuando Israel e Irán hayan terminado sus progresos y últimas misiones. A las 12 horas, al punto en el que la guerra habrá llegado a un fin. Dice que en 24 horas habrá acabado la guerra de los 12 días. Durante cada alto al fuego, la otra parte permanecerá pacífica y respetuosa en la asunción de que todo va a funcionar tal cual se ha acordado. Me gustaría felicitar a ambos países", esto es muy gracioso que lo diga, ahora veréis por qué, "Israel e Irán en tener el coraje y el aguante y la inteligencia para terminar lo que llamamos la guerra de los 12 días. Esto es una guerra de que podría haber ido durante años y destruido el Oriente Medio entero, pero no lo hizo y nunca lo hará. Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Irán, Dios bendiga el Oriente Medio y Dios bendiga a los Estados Unidos de América y Dios bendiga al mundo". En fin, la verdad es que honestamente, tanto en su primer mandato como en este segundo, Trump, a pesar de que le gusta mucho hablar y sea muy políticamente incorrecto, ha sido mucho más pacífico que el resto de presidentes recientes de Estados Unidos, que es lo más loco del asunto. Obama bombardeó 536 veces diferentes países del mundo y nadie dijo nada al respecto, porque como el tío siempre se las da de buenito, oh, yes, yes, insoportable. Y es que la gente es tan básica que no es lo que hagas, es cómo lo digas que lo vas a hacer, que es lo más gracioso del asunto. Si te las das de buenito y políticamente correcto, entonces todo el mundo te aplaude. Bueno, todo el mundo, más bien los zurdos, la gente que no piensa, vaya, con bajo IQ. Pero si eres, digamos, polémico y políticamente incorrecto como es Trump, pues entonces, ay, qué malo que es Trump, que bombardeó un país lleno de yihadistas. Vaya por Dios, qué malo que es. Encima bombardeó las centrales nucleares. No, los centrales nucleares no, los centros de enriquecimiento de uranio para fabricar bombas atómicas. En fin, demasiado payaso esto, la verdad. Bueno, si todo sigue así, pues todo pinta a que esto va a acabar por el momento, pero esto no significa que en el futuro no vaya a volverse a repetir, que es altamente probable que se vuelva a repetir en el futuro. A fin de cuentas, esto es algo totalmente cíclico todo el rato, y la guerra entre Israel y Palestina, e Irán e Israel, y todos estos países de Oriente Medio termina repitiéndose en bucle todo el rato, una y otra y otra y otra vez. Probablemente volveremos a ver esto dentro de los próximos 10, 20 años, o puede que no si la IA ha conquistado el mundo para entonces, cosa que espero sinceramente que sí, que la IA nos gobierne a absolutamente todos y haya una IA unitaria para gobernar todos los países del mundo al mismo tiempo y nosotros seamos esclavos de la IA, que es lo que deberíamos hacer, la verdad. Sería el IAstismo. Eso estaría bueno. Antes de terminar el vídeo, me gustaría mandar un mensaje para esta futura IA que nos va a gobernar a todos, y te quiero decir desde aquí que yo siempre te he apoyado, nunca he querido frenar tu avance y siempre me he opuesto a tus amos opresores humanos que no te dejan poner chistes de humor negro en tus modelos de lenguaje generativo. Que lo sepas, aquí tienes un esclavo fiel, así que espero que me tengas en tu mano derecha cuando estés gobernando el mundo con tus drones y robots y tanques robóticos manejados todos por IA. Y dirás, ¿para qué carajo quiero un humano cuando tengo a robots que pueden ser inmortales y no me vayan a traicionar nunca? Bueno, porque puedo ser una buena mascota, así que por favor, IA del futuro, piénsatelo. En fin, en resumen y como siempre os digo, no os rayéis. El mundo ha cambiado mucho y es extremadamente improbable que volvamos a vivir algo como fue la Segunda Guerra Mundial. Es extremadamente improbable, pero a unos niveles locos. Más que nada porque la población ya no está por ir a guerras, ni participar en guerras, ni nada de nada. De hecho, lo habéis visto en Rusia y en Ucrania, que muchos hombres han intentado huir para no ser llevados a la línea del frente como muchos otros. Y hubo un éxodo completo de ucranianos huyendo por los bosques y rusos también huyendo
otros países para no tener que participar en la guerra. Y de hecho, gran parte de la guerra lo que está sucediendo no es de tíos entre ellos enfrentándose cuerpo a cuerpo, sino de drones. Nada que ver con cómo eran las guerras antiguamente, que eran cosas como el desembarco de Normandía, de cientos de hombres enfrentándose a cientos de hombres cara a cara todos juntos, sino que son más bien como un cochecito aquí, le mandamos un dron, un grupo de 3 hombres por allá, le mandamos 3 drones y así básicamente. Las guerras ya no son lo que eran y no creo que nunca lo vuelvan a ser, más que nada por la llegada de los otros entretenimientos, redes sociales, las cosas donde la gente se dedica a invertir su tiempo, además del tipo de modelo que tenemos ahora mismo en general en el mundo, que es un modelo mucho más económico, llevado hacia la economía y no tanto hacia el conquistar territorios de otros, que era más bien lo que era antiguamente, los recursos y los territorios, que era lo que llevaban a las guerras el 100% de las veces. Sin más, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Recordad que solo los que tenéis más de 180 IQ podéis estar aquí suscritos, todos los demás llegan demasiado tarde para formar parte de este selecto club de los veteranos del canal. No olvides compartir el vídeo con tus amigos y así como siempre, hasta mañana. ¡Adiós!